Denle ese aplauso a Jesús bien fuerte, por favor. Siento en mi corazón esa expectativa de cuando Dios está haciendo algo. Como les dije el viernes, descubrí por la Biblia que el lugar que se llama cielo, donde van la gente que creyeron en Jesús, la Biblia le llama santos. No le llama santos porque fueron perfectos en la tierra, solo le llama santos porque la sangre de Jesús les limpió. Descubrí por la Biblia que en ese lugar que se llama cielo hay información de lo que pasa en la tierra, que los seres queridos, y yo creo que muchos aquí han tenido algún ser querido que partió con el Señor, pues déjeme decirle que ellos tienen información de lo que está pasando en la tierra. Según la Biblia, los profetas y los santos están expectando y mirando. No hay duda que lo que yo percibo hoy es que el cielo tiene sus ojos sobre esto. Así como veo gente de pie alrededor, creo que en el cielo están de pie hoy, oyendo y viendo que se empezó a hacer algo en la tierra que puede tener el poder de traer a Jesús por segunda vez a la tierra. Es decir, los santos en el cielo saben que el tiempo se acerca. Esta campaña de oración no solamente puede hacer una enorme influencia sobre un país, sino que puede acelerar los tiempos de la segunda venida de Cristo. Porque siempre tenemos que pensar, y le doy gracias a Dios que desde que comencé a usar el término nación o país, al menos en este ministerio y en muchos otros ministerios de este país y de otros países, ya están pensando muchos en un país. De un tiempo acá me he dado cuenta que muchos, cientos, tal vez miles de pastores empezaron a dejar de ver hacia sus pequeños templos para empezar a ver la problemática de sus países. Empezamos entonces a avanzar con una iniciativa de corte nacional o de carácter nacional. Y todo esto empezó a verse no como una iniciativa evangélica, tampoco como una iniciativa religiosa. Muchos perciben esto, y gente no cristiana me lo ha dicho, lo perciben como la salvación de un país. Y así se llama mi mensaje: la salvación de un país. No podemos seguir pensando de forma tan egoísta, como que si mi familia está bien, no me importa cómo estén los demás. No podemos seguir pensando de esa forma y seguirnos llamando cristianos. Puede llamarse de cualquier otra forma, pero está usted ofendiendo, actuando de esa manera, la fe cristiana. Jesús nunca, jamás pensó en su propia vida. Si así hubiera sido, nunca hubiera muerto en una cruz. Jesús siempre pensó ni siquiera en un país, sino en un planeta entero, cuando dijo: yo he venido para salvar al mundo. No hay duda que Jesús nunca pensó en pequeño, siempre pensó en toda la raza humana. No sé cómo llegamos al punto, preciosa iglesia, de encerrarnos en cuatro paredes y decir solamente que éramos nosotros los salvos, y todavía con eso no salir a predicarle a nadie. Es decir, nos llegamos al punto de decir: somos nosotros los que estamos en esta iglesia, sentados en esta silla, los únicos salvos, y no nos importa si los demás se van al infierno, se mueren, o lo que pase con ellos. Llegamos al punto del egoísmo, que no nos importó ni la sociedad, mucho menos un país. Nos hicimos sectarios y nos escondimos en cuevas. Pero un día Dios, muchas gracias por eso, nos abrió los ojos y nos hizo ver más allá de las cuatro paredes del templo. Nos hizo saber que la necesidad principal no estaba dentro del templo, sino afuera del templo.
Y que si era verdad que su casa era una casa de oración, también es verdad que las calles estaban totalmente desasistidas de la necesidad espiritual que todos tienen. Dios nos sacó y empezamos a estar en las calles. Usted tal vez pensará que eso no importa. ¿Cómo que no? ¿Usted cree que según los estudiosos de los comportamientos sociales de las naciones, Venezuela debió haber entrado en una guerra civil hace algún tiempo atrás? Sin embargo, hemos estado muy cerca de hacerlo, pero nunca lo hemos hecho. ¿Puede usted preguntarse qué ha pasado? ¿Puede usted preguntarse qué ha sucedido? ¿O puede usted atribuirle esos momentos a estrategias políticas? De ninguna manera. El odio y la muerte habían salido a cabalgar por nuestras calles. Y solamente fue la intervención del cielo la que hizo que estas influencias del diablo se fueran de las calles de Venezuela. La muerte y la violencia salieron para entonces lograr la paz, al menos por un tiempo. Pero déjeme decirle algo: hemos sido los responsables con los evangelismos nacionales de hacer que el nivel de maldad que Satanás quiere desatar sobre Venezuela no se desate. Lo hemos mantenido a raya, pero estamos yendo más allá. Ya no nos conformamos con mantener a raya un índice de maldad, que ahora queremos hacerlo retroceder hasta salir de nuestro país. Hoy no estamos hablando de una iglesia o de un templo, estamos hablando de un país. No estamos hablando de poner la iglesia en un templo, sino hacer un país un templo. Estamos hablando de una visión que jamás tal vez algún hombre tuvo. Y no estoy diciendo que soy el primero, tampoco digo que soy el que lo va a hacer. Solamente se nos dio la oportunidad. Creo que Dios ha estado haciendo este llamado hace varios años atrás a otra gente, pero otra gente no quiso avanzar, porque era necesario hacer enormes renuncias. Era necesario hacer enormes inversiones de dinero que no iban a favor de decorar el templo o hacer grande un templo, sino de invertir en un país. ¿No sabe usted cuánto dinero se gasta cada sábado en mandar grupos para que evangelicen, en transporte y un montón de cosas que se requiere? Y no lo veo como un gasto, lo veo como una inversión. Cada sábado invertimos en la salvación de un país. Cada sábado invertimos en el amor para un país. Pero ahora, con 5 minutos por Venezuela, pretendemos salvar a un país. Y cuando digo salvar, no estoy diciendo, repito las palabras que dije en el lanzamiento de la campaña, no estamos hablando de nada político. Aquí la política está fuera, porque esto no puede ser hecho por ningún político. Ningún político puede llevar a orar a un país en este momento. Ninguno puede hacerlo. Pueden llevar a un país a votar el 6 de diciembre por alguno de sus candidatos, pero en este caso estamos orando por los de un bando y por los de otro bando. Estamos orando por todo un país. No nos importa la tendencia política, nos importa el fin y el desenlace de un país. Hoy es la salvación de un país. Creo que hemos llegado al punto como iglesia y como grupo de manejar este lenguaje sin ningún tipo de miedo o sin ningún tipo de desviación. Creo que esta iniciativa ha ido avanzando poco a poco hasta calar en el corazones de muchos. Ya muchos no ven el Evangelio Cambia como un grupo religioso, lo ven como una iniciativa necesaria e indispensable para la nación. Es decir, ya las comunidades no ven al Evangelio Cambia como un grupo religioso, sino que cuando llegan lo ven como llegó el Evangelio Cambia. Necesitamos a Dios en esta comunidad, necesitamos hacer cambios en esta comunidad, necesitamos arreglar cosas en esta comunidad. La gente va a cambiar. La oración que vamos a empezar a partir de mañana va a cambiar la percepción de una nación, de una
percepción de desesperanza o una percepción de frustración, van a pasar a una percepción de esperanzas. Van a empezar a creer que algo bueno viene de camino y mucho mejor que lo que hoy tenemos. Es decir, van a creer que el país va a mejorar, no va a empeorar. Van a creer que no va a haber guerra civil, va a haber reconciliación y paz en nuestro país. Van a creer que nuestra economía va a mejorar con el pasar de los días, y van a creer que poco a poco muchos más muchachos y muchachas que están en la delincuencia van a deponer su actitud para unirse a una sociedad, bien sea trabajando, bien sea cantando, bien sea con habilidades artísticas. Cuando la gente ve a Venezuela, el musical, y ve aquellos animales que no tienen nada que restarle de importancia a estos trajes que usted ve en Disney o en alguna de estas naciones con mucha excelencia, jamás pensará usted que los creadores de esos trajes es gente que estaba delinquiendo en la calle y que dejaron la delincuencia y descubrieron que eran artistas, que esas manos que antes mataban, ahora esas mismas manos están haciendo arte para bendecir y para ayudar a otros. Esto es posible con el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesús. Por eso es necesario. Pero les digo algo, Venezuela, tenemos que reconocer, nadie puede cambiar si no reconoce su estado. Lo primero que hace una terapia que trata de ayudar a un drogadicto es decirle al drogadicto o al alcohólico: tienes que reconocer que tienes un problema. No puedes seguir defendiéndote diciendo: no, yo no soy adicto, yo lo puedo dejar cuando quiera. O yo no soy alcohólico, yo lo puedo dejar cuando quiera. Tienes que reconocer que no lo puedes dejar y que estás en un problema profundo, crítico en tu vida. Así como le decimos en una terapia a un drogadicto o a un alcohólico que tiene que reconocer un problema, es necesario e indispensable que de primero Venezuela reconozca que está en un problema y que diga: necesitamos a Dios porque estamos metidos en un gran hueco. Un gran hueco que no vemos que cambia. Que con todas las iniciativas, repito, pueden ser políticas de emergencia, pero no estamos atacando la raíz del problema. Cuando de repente en un enfrentamiento mueren 5 o 4 pranes, por un tiempo tal vez esa comunidad va a tener cierta paz. Pero ¿qué con los de 14 años y 13 que querían ser pranes y que ahora, a la ausencia del pran, quieren tomar su lugar? Al matar 4 hay 20 más atrás que quieren tomar su sitio. Entonces no es un problema de política. ¿O qué vamos a hacer? ¿Vamos a acabar con todos nuestros jóvenes en el país? ¿Vamos a terminar con vidas que, aunque están haciendo lo incorrecto y lo malo, no dejan de ser venezolanos? No podemos permitirnos, vuelvo a repetir, una actitud tan egoísta y desenfocada como esa. Pero muchos tienen esa actitud porque en la iglesia ha estado esa actitud. Porque a la iglesia no le ha importado si la sociedad se va a un barranco o no. A la iglesia le ha parecido mejor echarle la culpa a un gobierno que actuar y accionar a favor de un país. Pero pueden llevarse una sorpresa, porque ningún cambio de gobierno cambia el corazón de alguien. No me interesa un cambio de gobierno, me interesa un cambio del corazón. Eso vale mucho más. En cuanto a mí, eso es lo que ahora me ocupa: la salvación de un país. Pastor, ¿y qué va a pasar en el futuro? No lo sé. Yo estoy muy ocupado salvando un país. No tengo tiempo para críticas. No tengo tiempo para competencias con otros grupos religiosos. No tengo tiempo para responder preguntas capciosas. No tengo tiempo para oír quejas u oír profecías desastrosas. No tengo tiempo para eso. Y entonces, ¿qué va a hacer, pastor? Salvar a un país. No podemos hacer mucho menos que eso. En una oportunidad usted
lo supo hace un par de domingos atrás. Les hablé de cómo la intercesión o la oración de un hombre sencillo como Abraham delante de Dios por unas naciones que no tenían nada que ver con él, nada que ver con él. La promesa que Dios le había hecho a Abraham era una tierra diferente, una tierra que fluía leche y miel, una tierra que Dios se le iba a dar a Abraham. Así que Sodoma y Gomorra no tenían nada que ver con el destino profético de Abraham, ni con el ofrecimiento o la oferta de Dios a Abraham. Abraham pudo haber dicho: eso no es problema mío, que se mueran todos y que se acaben esas naciones. Pero Abraham no lo hizo, porque Abraham se la pasaba orando y hablando con Dios, y no podía ser diferente al Dios que él oraba. Repito, no puede alguien ser tan diferente al Dios que ora. Me preocupa si alguien es tan diferente, tan egoísta, si está orando al Dios que yo oro. Hay un muy sabio dicho, por broma digo que está en el Salmo 180, pero es una realidad. Dime con quién anda y te diré quién eres. No hay forma de pasársela con Dios y ser muy diferente. No hay manera. Me preocupa entonces a quién ha estado orando la iglesia. Me preocupa entonces la profundidad de la oración que ha estado haciendo la iglesia. Sectaria, allí, en un altar, solamente por su familia, por sus cosas personales, sin importarle lo que hay afuera. Pero eso Dios lo está cambiando. Yo voy a repetir eso: Dios lo está cambiando. Y está hoy trasladando la responsabilidad de un país a su iglesia. Dios está diciéndole a la iglesia: ya no construyan más templos, ahora construyan un país. ¿Alguien dice amén a eso? Cuando el rey de Nínive anunció un arrepentimiento nacional, usted dirá: qué buen rey. Equivocado. Claro, no puedo eliminar la sensibilidad del rey, pero eso ocurrió al final. Cuando lea el libro de Jonás capítulo 3 con detenimiento, no hoy sino como tarea en su casa, se dará cuenta que los primeros que creen en Nínive es la población general. Dice su Biblia y la mía: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y se arrepintieron. ¿Dónde comenzó el mover de Dios en Nínive? No en el palacio, comenzó en el barrio, comenzó en la urbanización, comenzó en el lugar público, en la plaza, comenzó en la playa, comenzó en el autobús, comenzó en la universidad, comenzó en el colegio, comenzó en los grupos reunidos en los bulevares, comenzó tal vez en los sistemas de transporte, comenzó en el mercado popular. Porque el que predicaba el mensaje no tenía acceso al rey, pero tenía acceso a la población general. Todos creen que fue el rey. No, fue la gente común. La gente que estaba por la calle caminando tranquilos, no sabían que se les venía una destrucción encima. Y ese es el grave problema de la población muchas veces, que por ignorar a Dios no saben que van caminando hacia la destrucción. Pero cuando de repente empiezan a orar a Dios, viene una revelación, luz viene a sus entendimientos y se dan cuenta que no pueden seguir caminando en el mismo sentido, que tiene que haber una conversión, un viraje de dirección, un ajuste de rumbo, y decir: tenemos que hacer un ajuste en la vida mía, en la suya y en la vida nacional. Es allí cuando se levanta una verdadera salvación nacional. Es allí cuando usted ve que un país cambia completamente de rumbo. Y le voy a decir algo: en el caso de Nínive, no fue el rey el que cambió el rumbo, fue el pueblo el que lo hizo. Fue la gente común. El rey terminó por aceptar. Cuando le llegó la noticia, le dijeron: Señor, sabes, la nación entera se está convirtiendo a Dios. El rey dijo: ¿en serio? Y hemos visto que íbamos camino a la destrucción, o vamos camino a la destrucción, si no hay una conversión.
Si no hay un ajuste de rumbo, vamos avanzando hacia la destrucción. El rey pensó un rato y le cayó. Rasgó sus vestidos y dijo: es serio, es serio. No puedo, óigame esto, no puedo pensar que mis políticas van a cambiar un país. El rey dijo: tengo que pensar que solo Dios puede hacerlo. Así que voy a convocar a que todos empiecen a orar en el país para que el país cambie. ¿Alguien dice amén a eso? Dijo el rey estas palabras que me saltan de la Biblia. Dijo: clamen a Dios fuertemente. ¿Qué decreto? ¿Qué decreto? ¿Qué decreto? ¿Puedo yo pensar? ¿Puedo yo soñar? ¿Puedo yo creer que un día habrá un decreto presidencial que diga: clamen fuertemente a Dios? El presidente decreta que toda la nación clamen fuertemente a Dios. ¿Qué clase de decreto? Hay una nación salva por un decreto. Y el decreto es único en su estilo, único en su manifestación. El decreto es: todos clamen fuertemente a Dios. ¿Por qué no esperarlo? ¿Por qué no esperarlo? Y usted dirá ahí: hay gente que se enreda en sus formas y en sus maneras. Aquí no estamos ya hablando de política. Lamentablemente no. El país todo lo politiza. Pero esto no es política. Esta es la salvación de un país. Y en este punto queremos que todo el país se vuelva a Dios. Y si el presidente lo hace, sería ideal. Habrá aquel que diga: ¿por qué no oramos para que cambien al presidente? Yo le digo: ¿por qué no orar para que cambie el corazón? Yo no tengo nada en contra de nuestro presidente, oro por él. Y como mi agenda no es política, mi deseo es afectar su corazón. Corazón que ame a Dios, corazón que tema a Dios, corazón que ponga su vida y la vida de un país bajo la mano de Dios, porque esto nos bendeciría a todos. A todos. Eso debe ser la visión. Les repito, no cambio de gobierno, sino cambio de corazón. ¿Y qué va a pasar el 6 de diciembre? Lo que Dios decida, porque ahora vamos a orar. Vamos a dejar de permitir que Satanás meta sus sucias manos en los destinos de nuestra nación. Vamos a tomar el control de nuestro destino poniéndolo en las manos de Dios. Repito, estamos no por hacer una organización grande, ni por tener una agenda política. Estamos hablando de la salvación de un país. Y yo quiero que la iglesia saque su mente de la política, le ruego, por favor. No quiero que usted siga pensando así, porque usted va a dañar su oración así. La oración que vamos a hacer 5 minutos todos los días debe ser con toda sinceridad y con una verdadera actitud de querer que el cielo intervenga. Que el cielo intervenga. Por esta cosa política hemos visto dividirse nuestro país. Hemos visto una familia dividida. Hemos visto un país dividido. Y hemos visto un venezolano agrediendo a otro.
Hemos oído de planes de desestabilización solamente para dañar a otro grupo. ¿Y qué pasa con toda la nación que está en el medio? ¿Qué pasa con todo el mundo que inocentemente solamente nos toca vivir en este país? Porque aquí nacimos, pero aún más lo amamos. Debe terminarse eso. Porque déjenme explicarle, esos grupos extremos y radicales son muy pequeños. Logran una gran influencia porque esto no viene de la mayoría, sino de una influencia espiritual. Voy a volver a explicar porque creo que no lo entendió. Los grupos que quieren desestabilizar o que están dispuestos a agredirse a tiros o a cuchilladas o a lo que sea, son muy pocos en el país. ¿Por qué hay esa percepción general? Porque hay una influencia de carácter espiritual sobre todos los demás. Sobre todos los demás. Cuando ocurrieron las guarimbas, yo me preocupé muchísimo. Yo dije, Señor, es el momento cuando hemos estado más cerca de una guerra civil. Y lo que se veía en la gente ni siquiera era un ideal. Lo que se veía en la gente era odio, solamente odio. Odio de un grupo hacia otro, sin importar si moría alguien. Recuerdo que una persona dijo, a mí me tocó en ese tiempo atender a mi hija en la clínica. Y llegué a tener que mandar a buscar la doctora de mi hija en moto para poder hacerla llegar hasta la clínica. Y recuerdo un hombre abajo diciendo esas palabras. Cuando alguien le dijo, pero, ¿vamos a qué? A matarnos. Y este hombre dijo, si tenemos que matarnos, nos vamos a matar. Pero esto tiene que cambiar y si hay que matar a un gentío, lo mataremos. Yo dije, Señor, líbranos, por favor. No permitas que nuestro país entre en un odio tan profundo. Sin embargo, oramos. Y creo que fue una de las veces donde la iglesia oró con más fuerza. Y aún así, mandamos el Evangelio Cambia a algunos lugares críticos. Y permitían que el Evangelio Cambia llegara. Pero veía una cosa dramática. Cuando el Evangelio Cambia empezaba a llegar a esos lugares críticos, los ánimos bajaban. Y yo dije, esto es totalmente espiritual. Entonces no es el odio natural del venezolano. No, los venezolanos no somos dados al odio. Somos dados a ayudar. Somos dados a salvar a otras naciones, a liberar y a luchar por otras naciones. Es espiritual. Aquí yo leo que una nación se salvó. No fue un grupo, no fue una iglesia, sino toda una nación aquel día fue salva. Porque los habitantes, desde los más comunes hasta el rey, decidieron orar fuertemente a Dios. No hay duda que si esto ocurrió en un solo día, ¿qué va a pasar si oramos por 3 meses o no sé, por el tiempo que Dios diga? Entonces diga conmigo, algo grande va a pasar en mi país. Diga, algo grande de Dios va a pasar en mi país. Si se humillara mi pueblo. Ese verso lo han leído 1000 veces. Segundo de Crónicas. Sobre el cual mi nombre es invocado. Y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El asunto de ese verso 14 es que todo eso está en futuro. Yo le dije que usted ha leído ese verso 1000 veces. Pero hay una enorme diferencia cuando Dios se lo lee. Y cuando digo Dios se lo lee, es que Dios me lo leyó a mí. Y me dijo, te lo voy a leer yo ahora, hijo. Calla y escucha con tus oídos espirituales. ¿Qué
más poderoso. Todo está en futuro. El contexto es el momento en que Salomón inaugura un lugar que le llamó casa de oración para todas las naciones. No le llamó templo Maranata, no le llamó templo Luz y Vida, le llamó casa de oración para todas las naciones. Algo general, algo incluyente. Salomón está dedicando un lugar, pero lo está haciendo bajo una atmósfera. Y la atmósfera era esta. Óigame, cuando lea el contexto histórico, se dará cuenta que aún Salomón, con toda su sabiduría, no logró meter a una nación bajo la influencia de Dios. Voy a volver a repetirle esto, que si usted está esperando solamente un Mesías, ya vino, se llama Jesús. Le voy a volver a repetir esto porque hay que verlo con la luz del Espíritu Santo. Salomón, con toda su sabiduría y con todo lo sobrenatural de su llamado a ser rey, no pudo poner a Israel bajo la influencia de Dios. Empezó a suceder y empezaba ya a descomponerse de una forma agresiva la sociedad de Israel. Una vez más, Dios mueve a un hombre a que entienda que debe poner una nación bajo la influencia de Dios, y que la mejor manera, porque cuando predicamos a Jesús, la gente recibe a Jesús hoy, pero cuando la gente aprende a orar, aceptan el poderío y la influencia de Dios, no hoy, sino mañana, pasado mañana y todo el año y todos los años de su vida. No solamente queremos poner al país bajo la influencia de Dios los sábados, queremos poner al país bajo la influencia de Dios 365 días al año, todos los años que nos restan hasta que Cristo venga. Y Dios le dice a Salomón: Salomón, si ustedes oran, me invocan y me buscan, hay una realidad: están en malos caminos, porque Dios les dice: y se convirtieren de sus malos caminos. Israel estaba muy mal y Dios los mandó a orar. Después que Dios le dice en el verso 14 que todo está en futuro, le dice: ahora. Yo les puedo decir a ustedes, tengo una promesa del cielo. Dios va a perdonar a este país. Dios va a sanar a este país en su corazón. Y no puede haber reconciliación sin antes una sanidad del corazón en los venezolanos, a través del perdón. Y estos son influencias del cielo. No se puede lograr con una terapia ni con una política. Se debe lograr con una influencia diferente de la línea espiritual. Dios promete, no solamente a Israel, sino a cualquier nación que ore y que invoque en su nombre, que la consecuencia de eso va a ser un alejamiento de los malos caminos. Es una cosa automática. Mientras más te acerques a Dios, más te alejarás del pecado. Mientras más te acerques al camino de Dios, más te alejarás del camino de la maldad. Mientras más Venezuela se acerca a Dios, más se va a alejar de la corrupción, más se va a alejar de la delincuencia, más se va a alejar de la droga. Es matemática. Pero Dios dice: ahora. Eso es el futuro. Pero Señor, Dios dice: ahora. Yo pregunto, ¿cuántos quieren ese futuro? Dios da una promesa en este día: ahora estarán abiertos mis ojos. Ahora estarán atentos mis oídos.
Ahora, ¿usted no se da cuenta? Déjeme decirle lo que está pasando ahora. Yo creo que Dios está oyendo esto ahora. Y lo que estoy diciendo puede tomarlo como una promesa de Dios para este país. Ahora estarán abiertos mis ojos y ahora estarán atentos mis oídos a la oración en este país. Porque ahora he elegido y santificado este país. Cuando habla Dios de santificación, no habla de una aureola en la cabeza, no habla de una vida que no comete pecados. Cuando Dios santifica una nación, es que la toma y la aparta, la pone a un lado y dice: ahora esta nación no será cualquier nación, será una nación sobre la cual mis ojos están abiertos y mis oídos están atentos a esa oración. Esta nación no será a partir de hoy cualquier otra nación de las naciones del mundo. Venezuela no seguirá siendo una más en el mapa. A partir de hoy, esta nación será una nación apartada para Dios y será una nación que logra que el cielo esté atento en sus oídos y atento en sus ojos para ver lo que Dios va a hacer aquí y para oír lo que esta nación ore a Dios. ¿Alguien cree esto conmigo en esta mañana? Porque he elegido y santificado a este país para que esté en ella Venezuela, para que esté en ella mi nombre para siempre. No dude que la nación que va a levantar más alto a Jesús en los próximos años se llame Venezuela. No escuché en este lugar la fe. No se sorprenda, porque la nación que más va a levantar a Jesús en los próximos años se llama Venezuela, y va a dirigir a otras naciones a levantar el nombre de Jesús en medio de ellas. Qué poderosa presencia en ese lugar. Dios santo, sé que Dios nos está hablando. Porque ahora he elegido y santificado este país para que esté en ella mi nombre para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Oh Dios santo, déjeme decirle que a partir de hoy Dios dice: mi corazón estará en este país. Es decir, ¿quién puede tocar el corazón de Dios? Una nación que Dios ha escogido para eso. ¿Quién puede levantar un nombre? Una nación que Dios ha escogido para esto. Dios está diciendo: voy a amarles para siempre. ¿Alguien cree eso? ¿Alguien cree eso? Voy a amarles para siempre. ¿Sabe qué ocurrió aquel día? Dios está hablando. Cuando Dios termina de hablar, el hombre de Dios se sube a una posición de influencia en el pueblo. Y el lugar donde se monta a orar, podría yo llamar que fue la estrategia de oración que usa Salomón. Salomón quería influenciar toda la nación con la oración y usa una estrategia y dice: hagan un lugar de bronce y háganlo por órdenes de Dios, de 5 por 5 por 3. Cuando lo vi,
Yo dije, Señor, ahora no tengo ninguna duda de que esto no pudo haber nacido de mi mente, porque esto está en esta Biblia hace 5,000 años. No pudo haber sido escrito ayer. Estaba allí de antes. Este hombre usó una estrategia que tenía los mismos números: 5 por 5 por 3. Cuando yo leí esto, me desmoroné. En mi corazón me desmoroné. No porque algo pasó, no porque leí esto, sino porque en ese momento entonces fue tan real para mí una nación diferente. Yo dije, Señor, si en este día tú hiciste un pacto con esa nación y me estás moviendo a hacer esto, y me pones en la misma estrategia con los mismos números sin yo saberlo, es porque tienes el mismo plan que tuviste con esa nación, la tienes con mi país, Señor. Yo puedo hoy hablarles, iglesia, no de un supuesto, no de una confesión de fe. Puedo hablarles casi con la seguridad de que esto es palpable. Yo casi puedo tocar un país diferente. Yo casi puedo tocar un país reconstruido en su corazón. Yo casi puedo verlo, casi puedo tocarlo. Lo puede saludar si quiere. Una Venezuela diferente viene del cielo. Es una Venezuela que se va a alojar en el corazón de los venezolanos. Es un país que lo dirige Dios con valores de Jesús en él. 5 por 5 por 3. Y el hombre de Dios se puso al frente de esta estrategia. Lo que viene es glorioso, porque cuando empezó el hombre de Dios a llevar adelante su estrategia dada por Dios, empezó a ocurrir algo. Empezó a suceder algo. ¿Sabe? Empezó a descender gloria del cielo sobre toda la nación. No sobre los sacerdotes, después lo lee en casa. No. Esta estrategia de oración por primera vez hizo lo que no pasaba antes. Antes la gloria de Dios solamente descendía sobre el sacerdote. Pero en esta ocasión no había un sacerdote en el lugar santísimo, porque había una convocatoria de oración nacional. No era un sacerdote orando en un cubículo santo. No era un sacerdote orando en un 4 paredes santa. No era un sacerdote orando en un cuarto escondido. Era toda una nación orando a Dios. Y de repente los sacerdotes vieron algo que nunca habían visto. Esto era histórico, nunca más se vio. La gloria de Dios empezó a venir, no sobre el lugar santísimo, sino sobre todo el pueblo. Y dice mi Biblia que los sacerdotes dijeron: no podemos ministrar, no podemos hacer nada, y aún más no debemos hacer nada, porque la gloria de Dios ha llegado a esta nación. ¿Alguien dice amén a eso en este lugar? La gloria de Dios era visible. Pero sabe, mientras esta campaña vaya avanzando, Dios va a ir invadiendo a Venezuela con su gloria. Y esto habla de conversiones nocturnas. Esto habla de invasiones del amor de Jesús en cuartos y habitaciones de las casas comunes de cualquier venezolano. Esto habla de testimonios dramáticos, como en algún momento va a suceder. Cuando aquel hombre armado esté por dispararle al otro, de repente algo va a pasar.
No sé, pero tengo la percepción de que de repente este hombre va a decir: no puedo matarte. Y no puedo matarte no porque no quiera. Quiero matarte, pero hay algo que me lo impide. Se llama gloria. Y cuando la gloria de Dios viene a un país, todo cambia, todo es afectado, todo es mejorado, todo es arreglado. Yo le dije y le he sostenido por días, por meses, tal vez por años: vienen días de gloria para este país. Y lo decía sin saberlo, lo decía sin pensarlo, lo decía sin ni siquiera entenderlo. Pero ahora entiendo, ahora sé que eso era un anuncio profético, porque 5 minutos por Venezuela van a traer gloria a este país. ¿Alguien dice amén a eso en esta mañana? Yo les digo, vienen días de gloria. Vienen días cuando estos momentos vividos solamente estarán en el recuerdo, tal vez en el olvido. Lo que las próximas generaciones van a recordar es cómo un país se convirtió en el primer país de Latinoamérica. Cómo un país influenció a otros para hacer otras naciones grandes con el nombre de Dios. Esto será historia para el cielo y para la eternidad. Hoy Dios convoca a sus hijos y les dice que se conviertan en líderes de oración para todo este pueblo. Yo les digo hoy, iglesia, por primera vez lo vi. Antes solamente lo creí, pero ayer lo vi. Lo vi tan real, lo vi con tanta seguridad, que no hay ni un poquito de duda en mí. Créame, no importa lo que yo oiga, no importa lo que mañana alguien me diga, yo vi otro país. Yo vi otra Venezuela. Y esa Venezuela brillaba desde su corazón. Esto es la salvación de un país. Una de las cosas que va a suceder en los próximos días es que va a desatar Dios un enorme sentimiento de amor por nuestra nación. No estoy hablando solamente de lo que usted decía antes. Usted va a empezar a sentir un profundo amor por nuestro país. Le va a empezar a importar cada venezolano. Y si creen como usted o no, no es problema, porque a su corazón jamás lo mandará su mente. En su corazón manda Dios. Dios va a poner amor en su corazón por su país. Y no hay otra forma. Porque el día entonces que a la persona de gobierno le digan: te doy tanto dinero, ese movimiento de espiritual le va a hacer decir: ya no puedo. Ya no puedo. No porque alguien me vea o me acuse, sino porque amo este país. No puedo robar a quien amo. No puedo robar a quien amo. Yo no sé usted, tengo tanta expectativa por lo que viene. Usted mañana va a salir a la calle como un león, a buscar convertirse en un líder de oración. Usted va a decir: ya no quiero más hacer grupos de oración en la iglesia. Voy a ir los martes y voy a orar en la casa de Dios, porque siempre lo haré. Pero voy a hacer grupos de oración en la calle. Voy a hacer grupos de oración en mi trabajo. Voy a hacer grupos de oración en el autobús, en el metro. Voy a hacer grupos de oración en cualquier lugar. ¿Por qué? Yo amo a mi país.
¿Puede usted abrazar a alguno de los que está cerca y decirle: hermano, siento que nuestra Venezuela va a salir adelante? Dígale eso. Dígale eso, dígale eso, dígale eso. Wow. El amor de Dios, que la gracia de nuestro Señor Jesús y la comunión del Espíritu Santo vayan a sus hogares. Yo sé que usted no se quiere ir, tampoco yo. Siento una tendencia a quedarme parado aquí, pero hay otro grupo que debe recibir esto. Así que abrace por lo menos a 10 en el camino y dígale: ahora sí. Los ojos de Dios y los oídos de Dios van a estar atentos a esta nación. Les amo y los bendigo. Nos vemos pronto.